Reciban un cordial saludo. Soy la psicóloga Alexandra Vinuesa, quien les compartirá lo que es la asignatura de Psicología del Desarrollo Infantil. ¿Qué quiere decir esto? Que la psicología del desarrollo infantil aborda cambios que se producen en el crecimiento del ser humano a lo largo de toda su vida. Analiza todas las etapas del desarrollo humano y realiza un análisis del desarrollo psíquico del niño y los procesos de aprendizaje. Todos estos temas y otros, como la familia como mediadora entre el individuo y la sociedad, contribuirán a la formación integral de las y los profesionales del desarrollo infantil integral. Tema 1. La psicología infantil. En este tema abordaremos todos los términos referentes a la psicología del desarrollo, ámbitos del desarrollo y los métodos para el estudio del desarrollo humano. Definición de la psicología del desarrollo. ¿Qué es? Vamos a abordar el tema de qué es la psicología del desarrollo infantil, también denominada desarrollo evolutivo. Es una de las ramas de psicología que se propone el estudio científico de los cambios biológicos, psicológicos y sociales, justamente relacionándose porque pues el ser humano es un conjunto. A lo largo de la vida del ser humano vamos a ir revisando los procesos desde el momento de la concepción, que es importantísimo, hasta su muerte, que es el final de la etapa de su desarrollo. Estos dichos cambios se producen tanto a niveles de cantidad como de calidad. Vamos a ir explicando cada uno de estos términos. Otras definiciones de psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo o psicología evolutiva se ocupa de las transformaciones del ser humano a lo largo de su vida. Ya hablamos anteriormente los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que a través del proceso evolutivo o de desarrollo que tiene la persona van cambiando. Esto es en sus varias facetas psicológicas y también pues como un ser social que somos como seres humanos. Esto incluye el estudio de una gran variedad de aspectos que conforman al ser humano en su totalidad. Vamos a generar su totalidad, a la vez vamos a trabajar cada área que se va a ir desarrollando. Esto va a ir experimentando la persona en su vida real y pues, no se pueden separar. Mientras que hagamos el estudio, sí vamos a hacer por áreas. La necesidad de estos campos de investigación a la hora de describir los procesos evolutivos pues nos obliga a diferenciar áreas más específicas dentro de la psicología del desarrollo. Actualmente se suelen distinguir por lo menos 3 ámbitos o ramificaciones de la disciplina, conocidas como el desarrollo físico-motor, importantísimo dentro del desarrollo de la persona, el desarrollo cognitivo, ¿sí? La parte intelectual, y lingüístico es la parte de comunicación, el desarrollo social, la interacción con las personas, y de la personalidad descubrir lo que somos, ¿no? Lo que podemos ser y lo que podemos manifestar a través de nuestra personalidad. En esta tabla vamos a ver la síntesis de los cambios del desarrollo, ¿sí? Vamos a definir, como les decía al inicio, los cambios cuantitativos y los cambios cualitativos. ¿Qué quiere decir eso, no? ¿Cuáles son los cambios cuantitativos? Son cambios en cantidad de algo como la frecuencia, la masa, el peso, la longitud, las funciones, las conexiones, secreción, entre otros aspectos. Para que podamos entender esta definición de cuantitativos, vamos a ver este ejemplo. A través de la vida, el ser humano adquiere más y más palabras y las dice con más frecuencia que antes. No podemos distinguir, no vamos a decir las mismas palabras que un niño de 1 o 2 años cuando el niño ya tiene 7 o 8 años. Va aumentando su dialecto, ¿sí? Eso es cuantitativos, ¿sí? O en este caso, su peso corporal. Lógicamente que un niño que tiene 2 años
tiene un peso y un niño que tiene 9 años, 10 años tiene otro peso, ¿sí? También la estatura, ¿sí? Entonces, por eso es cuantitativos. Vamos a entender esos cambios que se van generando en la parte física biológica. Ahora, los aspectos cualitativos. ¿Cuáles son los aspectos cualitativos? La definición son aquellos en los que una función o conducta mejora, se hace más compleja, sofisticada o, pues, lógicamente puede ser a la inversa. Es decir, hay un cambio en la calidad de las funciones psíquicas, biológicas y sociales. Puede ser en el lenguaje, en el pensamiento, en el movimiento, en la atención, etc. Para poder entender cuáles son los cambios cualitativos, tenemos un ejemplo, ¿sí? Nos vamos a situar cuando el niño es pequeño, dice el cambio del balbuceo, el niño está balbuceando hacia la palabra, ¿sí? Cuando balbucea y cuando ya comienza a decir mamá, papá, te quiero, y de ahí va evolucionando hasta que llegamos, pues, a un dialecto, ¿no? Que podemos comunicarnos. Es un cambio de calidad antes que de cantidad. Se dice que se ha producido un cambio psicológico cualitativo, cuando pueden apreciarse nuevas formas de conducta indicadoras de nuevas y mejoras funciones, capacidades y aptitudes, pero también puede producirse a la inversa. ¿Cuál es el objeto de la psicología del desarrollo? ¿Qué estudia esta ciencia? El objeto de estudio e investigación de esta psicología es el desarrollo biopsicosocial del ser humano a nivel ontogenético, ¿sí? El objeto desarrollo presenta 3 aspectos a estudiarse. Los cambios en cualquiera de estos aspectos del desarrollo necesariamente afectan a los otros 2 aspectos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se puede, ¿no?, afectar entre ellos, porque pues justamente el ser humano es un ser entero, aunque estamos trabajando las áreas, ¿no?, para poder entender un poco mejor la psicología del desarrollo. Aspectos del desarrollo, como decíamos, el aspecto biológico, psicológico, cognitivo y social. Biológico, son cambios fisiológicos del cuerpo, crecimiento de las diversas estructuras orgánicas y establecimiento de las diferentes funciones, la parte biológica. El psicológico cognitivo, la parte intelectual de inteligencia, son cambios en las facultades cognitivas, ahí está el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, que deriva en cambios tanto en la percepción del mundo como en la autopercepción. En la parte social son cambios que se refieren al modo en que la persona se relaciona con los demás, insertándose en diferentes grupos. Somos seres sociables, ¿sí?, y tiene que relacionarse. Dentro de estos inicios de la psicología del desarrollo tenemos 4 etapas. En las primeras etapas se dieron las observaciones, ¿sí?, en el siglo XVII, XVIII y XIX. En la etapa 2, el surgimiento de la psicología del desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX. A la etapa 3, la consolidación y desarrollo, que fue en la primera mitad del siglo XX. Y en la cuarta etapa de crecimiento y expansión, que viene en la segunda mitad del siglo XX. Conceptos claves para que entendamos cuál es el concepto general de psicología del desarrollo. ¿Qué es crecimiento? ¿Qué es cambio? ¿Qué es madurez? ¿Qué es desarrollo? ¿Qué es evolución? Comenzamos con la última, ¿qué es evolución? Según la evolución se produce en un individuo, en una especie de individuos, se denomina filogenética u ontogénica, respectivamente, ¿sí?, porque va cambiando. El crecimiento es el aumento cuantitativo de dimensiones del cuerpo, proceso dinámico de integración con el ambiente, proceso del que surgen modificaciones en el organismo y en la conducta. El crecimiento se efectúa en un orden determinado y preestablecido por la genética, pero influidos por el ambiente. Tenemos una genética que viene de generación en generación, que no la podemos cambiar, pero también tenemos el ambiente que nos genera también un cambio. Cambio
justamente la palabra, es una transición que ocurre por la causa que se pasa de un estado a otro, de cosas, situaciones, de pensamientos, de modelos, de vivencias. Eso es un cambio. La madurez nos enseña que es el aumento cualitativo, ya vimos que es cualitativo, y cuantitativo, también ya vimos eso, de la capacidad funcional, fisiológica, no, la parte física de una persona, en sus diferentes sistemas y aparatos orgánicos. Cada vez que vamos creciendo, van madurándose los órganos biológicos y también pues nuestra parte social, psicológica. El mejoramiento de las funciones biológicas conduce al mejoramiento de funciones psicológicas y sociales. Todo es un conjunto. El desarrollo, el término desarrollo viene de dos raíces latinas, de fuera y arrollar, hacer rollos. Es decir, el sentido etimológico sería entender lo que está enrollado. Esa sería la definición de psicología del desarrollo. Tema 2. Etapas del desarrollo humano. En este tema vamos a analizar el aporte de las diferentes teorías del desarrollo humano para aplicar su identificación y después la posterior aplicación en el aula. Etapas del desarrollo humano. En las etapas del desarrollo humano, según Pender, vamos a ver toda la cronología que tiene el ser humano en su desarrollo evolutivo. Tenemos la etapa prenatal, que viene considerada desde la concepción hasta el parto, ¿sí? Esa es la parte prenatal que está considerada justamente en ese proceso, ¿no? Es un proceso supremamente importante porque justamente es ahí donde se genera la problemática del ser humano, ¿sí? En esta concepción. Si este ser humano fue concebido con preparación, si fue concebido por amor, si fue preparado el ambiente tanto de papá y mamá, no va a tener una psicología muy bien centrada, ¿no? Y va a desarrollarse mucho mejor esta persona. Neonatal, justamente son los primeros días después del nacimiento. Aquí se aborda también un poco lo que son tipos de parto, que ahora tenemos varias experiencias que tienen las mujeres en estos tipos de parto, ¿no? Y los primeros días, los 15 primeros días después del nacimiento, se va fijando lo que son reflejos, ¿sí? Reflejos para que el niño se observe que esté correctamente todo. En la parte de la infancia, tenemos la primera infancia de 0 a 3 años de edad. La segunda infancia, hablamos de 3 hasta los 6 años de edad. La tercera infancia de 6 a 10 años de edad, ¿no? Sabemos que justamente esta etapa es central para nosotros conocer, ¿no?, cómo se va desarrollando el niño en los diferentes aspectos, y nos ayuda muchísimo a entender muchas situaciones, muchas reacciones que el niño tiene a través de este seguimiento psicológico que podemos tener dentro de este proceso de crecimiento. La parte de la adolescencia, justamente en la adolescencia tenemos la pubertad, ¿sí? Mujeres a los 12 años y hombres pues a los 14 años. La adolescencia media de 14 a 16 años y la adolescencia tardía de 16 a 20 años. ¿Sí? Justamente esa es la parte de la adolescencia, una etapa también fundamental de conocimiento para saber cómo abordar estas situaciones con los adolescentes. La adultez, tenemos la adultez temprana, que hablamos de 20 a 40 años, la adultez intermedia, que hablamos de 40 a 65 años, y pues la adultez tardía de 65 años en adelante. Todo esto es la cronología del crecimiento del desarrollo evolutivo de las etapas que nosotros podemos ver, según este autor, ¿no? Porque podemos ver otros autores que lo determinan de otra forma. Sin embargo, es el mismo proceso, ¿no? Hablamos de la concepción, hablamos de la niñez, de la adolescencia, de la vida del adulto mayor, pues, y lógicamente, sí, dentro de ese desarrollo sería el fin de la persona.
Hablábamos en la primera etapa, ¿sí? Hablábamos del desarrollo prenatal, ¿sí? Para la parte psicológica del niño, de la persona, ¿no? De la persona en sí, esta etapa es supremamente importante, ¿sí? De aquí, si usted va a manejar, ¿no? Situaciones difíciles con los niños, revise un poco su historia clínica, ¿sí? Su historia clínica de cómo ha sido concebido el niño, cómo estuvo la mamita dentro de sus 38, 40 semanas, que sabemos que es el embarazo, ¿sí? Si hubo un tipo de preeclampsia, si hubo un tipo de prematurez, si nació prematuro, si la madre tuvo infecciones, si la madre tuvo algunas contrariedades dentro de la etapa del embarazo, también va afectando, ¿no? El desarrollo prenatal o antenatal es el proceso en el que un embrión o feto humano es gestado durante el embarazo, desde la fecundación hasta el nacimiento. Les decía, ¿no? Hay 40 semanas que nosotros, las mujeres, vamos desarrollando, y cada semana va desarrollándose un aspecto físico del niño, ¿no? Y en ese caso también psicológico, de acuerdo al ambiente que le propicie la madre, ¿no? Si fue aceptado, si fue querido, si fue deseado, si fue preparado, todo eso influye dentro de la psiquis de este nuevo ser que va a nacer, ¿no? Entonces, en esta asignatura se verá paso a paso, semana a semana, todas las características físicas, psicológicas que va desarrollando la madre a través de su embarazo, ¿no? Hay también dentro de este proceso, ¿no? La preparación para el nacimiento, ¿no? La madre en esta actualidad también ya elige cómo quiere tener a su niño si no tiene ninguna complicación, ¿no? Si tiene complicación debe ser cómo ocurra el nacimiento, pero si no tiene ninguna complicación puede elegir también cómo nazca su bebé. Esta es la primera etapa, solamente vamos a hacer un recuento. La segunda etapa nos hablaba de la niñez, ¿no? Justamente vamos a trabajar lo que es motricidad gruesa, motricidad fino adaptativa, audición, lenguaje, personal social, ¿sí? Porque toda esta parte que necesita el niño trabajar a nivel de psicología, ¿no? A ver si el niño puede desarrollarse físicamente, psicológicamente, si es que se adapta, si es que tiene un buen lenguaje, una buena audición, si se puede relacionar con los demás. Es importantísimo dentro de la psicología. Esto es la primera infancia que el niño puede ir desarrollando. La parte de la adolescencia, ¿no? Los cambios biológicos, psicológicos y sociales. En el chico, en la parte biológica, se ensanchan sus hombros y espalda, disminuye la sangre en su cuerpo, su voz se enronquece, le crece el vello en las axilas, pubis y cara, piernas, pecho y brazos. La piel de tus genitales se vuelve más oscura, crecen tus testículos y pene, se produce la primera eyaculación. Eso es la parte de la infancia en el chico, la área biológica. Chica. Se ensanchan sus caderas, se te acumula sangre, músculos y caderas, te crecen los senos, tu cintura se afina, te crece el vello en axilas y pubis, la piel de tus genitales y pezones se vuelve más oscura, crece tu vulva, tu clítoris e interiormente tu vagina y tu útero. Se produce la primera menstruación. Esa es en la chica, en la parte biológica de la adolescencia. En los cambios psicológicos, que es lo que nos interesa, pero tampoco podemos dejar aparte los dos aspectos biológicos y sociales. Parte psicológica, en ambos sexos, mire, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta, ¿no? La parte psicológica en los dos, tu pensamiento se vuelve más abstracto, ¿sí? ¿Qué quiere decir abstracto? Más complejo, ¿sí? Piensas en cosas diferentes, en decisiones, en temas de interés. Te interesas por asuntos sociales, religiosos, políticos y filosóficos, eres capaz de tomar decisiones evaluando diferentes alternativas, empiezas a cuestionar las normas, costumbres, etc. Te preocupas por tu futuro personal, familiar y laboral.
En la parte social, mire que también se une esto, tus amigos se vuelven muy importantes para ti, comienzan a criticar y tener problemas en tu familia, comienzas a sentir atracción física por el sexo opuesto, tienes problemas con las personas adultas, quieres diferenciarte de los mayores. Esta es en la parte de la adolescencia que se podrá ver aspectos más específicos, ¿no? Aquí solamente es una visión general. Características de la adultez, ¿no? La mayoría es la siguiente etapa, que es la parte de la adultez. La mayoría de edad marca a una edad variable dependiendo de los países. La entrada en vigencia legal de la adultez suele rondar entre los 18 y 21 años de edad. Aquí en el Ecuador, 18 años. No es precisamente un sinónimo de ella, sin embargo, y no en vano, muchos especialistas consideran la adolescencia como un periodo que se extingue finalmente a principios de los 20 años, ¿sí? Entonces aquí es la etapa de la adultez. Aún así, la mayoría de la edad marca el inicio de cara a las leyes y del Estado, de la vida adulta del individuo, y suele ser una de las fechas más ritualmente celebradas a lo largo de las culturas, ¿sí? Cuando ya es mayor de edad, pues que puede generarse, puede hacer muchas cosas ya, ¿no? Dentro de eso. Entonces ya puede tomar decisiones, ya puede tener el trabajo, ya puede tener una familia, establecerse emocionalmente, psicológicamente, establecerse laboralmente, entonces eso le va a ayudar. Tema 3. Infancia y etapa de los primeros pasos. En este tema vamos a definir y conocer las diferentes etapas del desarrollo humano, así también los aspectos biosociales, cognitivos, socioafectivos del niño. Infancia y etapa de los primeros pasos. Características psicológicas desde el nacimiento hasta los primeros años de vida. Dentro de esto vamos a desarrollar 3 áreas importantes dentro de la psicología. El desarrollo motor mejora considerablemente en esta etapa. El desarrollo físico aumenta rápidamente durante los años preescolares, sin diferencias importantes en el crecimiento de niñas y niños. Los sistemas musculares y nerviosos y la estructura ósea están en proceso de maduración y están presentes en todos los dientes de leche que tiene el niño, ¿sí? Los niños muestran progreso en la coordinación de los músculos grandes y pequeños y en la coordinación visomotora. Podemos observar algunas características de este desarrollo en las siguientes conductas propias del niño de 2 a 4 años. ¿Sí? Estamos hablando justamente en la parte primera del nacimiento y sobre todo del crecimiento del niño en el desarrollo motriz. Importantísimo esto dentro de la psicología y también del aprendizaje. El desarrollo cognitivo del niño, la parte cognitiva, estamos hablando de la inteligencia, de la parte donde nosotros podemos verificar cómo está el aprendizaje, dónde está desarrollando su memoria, su habilidad de conocimiento, ¿sí? La creciente facilidad que el preescolar adquiere para manejar el lenguaje y las ideas le permite formar su propia visión del mundo, a menudo que sorprendiendo a los que le rodean, ¿sí? En las primeras etapas las personas se sorprenden de todo el manejo que tiene el niño en la parte cognitiva, de lo que es su aprendizaje, su parte intelectual, ¿no? Y el niño va adquiriendo inclusive cosas innatas, ¿no? Que uno no se da cuenta dónde, cuándo las adquirió, y eso es lo que ayuda muchísimo a la emoción de las personas con quienes comparten y con quienes se rodean. Desarrolla su capacidad para utilizar símbolos en pensamientos y acciones y comienza a manejar conceptos como la edad, el tiempo y el espacio, ¿sí? Sin embargo, aún no logra separar completamente lo real de lo irreal y su lenguaje es básicamente egocéntrico, ¿sí? En las primeras edades del niño, justamente, el niño todavía se maneja de egocentrismo, ¿no? Para él solo, hasta que logre más o menos a 3, 4 años, el niño va desarrollando ya su parte social, ya no egocéntrica, cuando ya puede jugar con los otros niños y ya puede compartir y no se detiene al poder compartir con ellos. Otra de las etapas que se fija, ¿no? Dentro del desarrollo del niño
¿sí? Dentro de la infancia y los primeros pasos es el desarrollo emocional social. En el primer periodo de esta etapa se va consolidando el sentido de la autonomía, ¿sí? El niño va desarrollando poco a poco el sentido de la autonomía, más o menos estamos hablando de los 8 o 9 meses cuando empieza ya a dar sus primeros pasos, ¿sí? Ahí se vuelve como autónomo frente a ciertas actividades, ¿no? Aunque al principio necesita de la mano de alguien, ¿sí? De mamá o del cuidador para que pueda sentirse seguro y caminar. Después de caminar, el niño ya se siente autónomo, ¿sí? La capacidad para expresar sus necesidades y pensamientos a través del lenguaje les ayuda a ser más independientes, comienzan a diferenciarse más claramente del mundo. Cuando ya aprendieron a ir al baño solos, cuando aprenden ya a vestirse solos, ¿sí? Que estamos hablando de máximo a los 2 años, ¿sí? Cuando ya camina, va al baño, 2, 3 años, ¿no? Podemos tener ese lapsus de tiempo para que el niño pueda aprender, ¿sí? Como regla general, ¿no? Cada niño tiene su desarrollo evolutivo, ¿sí? Como regla general en esa edad, pero dice, no, mi niño fue a los 3 años y no hay ningún problema, mi niño fue a los 2 años, no hay problema, ¿sí? Pero si está muy distante, ¿sí? A los 5, 6, a los 7, a veces hay niños que llegan a lo que es la etapa de aprendizaje, que estamos hablando de 4 o 5 años y todavía no saben ir al baño. Y la profesora tiene que enseñarles a ir al baño, ¿no? Cuando ya deberían ser independientes. Y pues tiene que lograr, la profesora tiene que lograr que hasta terminar el año escolar el niño sea independiente en ese sentido, para que también no tenga dificultades, porque pues si todos los niños no son independientes y hay que llevarlos al baño, así se complica la situación. Entonces hay que lograr la independencia en esas cosas básicas y biológicas. El conflicto básico de la edad es, según Erikson, ¿sí? Según Erikson, nos está hablando de la iniciativa. ¿Qué les permite a los niños? Emprender, planear y llevar a cabo sus actividades, versus la culpa, porque las cosas que quieren hacer, esa culpa se debe en parte a la rigidez del super yo, ¿sí? A veces como que tienen esa culpa de no puedo, si puedo, quiero, no quiero, entonces hay ese temor todavía, ¿no? Por la inseguridad que le genera las actividades nuevas que va aprendiendo. Los niños tienen que aprender a equilibrar el sentido de la responsabilidad y la capacidad de gozar la vida. Los niños comienzan a jugar con pares a esta edad, pero si consideramos que su pensamiento es muy egocéntrico, ya les hablaba de esto, y que tienen dificultad para distinguir entre una acción física, sí, y la intención psicológica que hay detrás de esa acción. Podemos observar que estos juegos, ¿no? A través de juegos el niño va aprendiendo. Y lo que hace el niño de pequeño siempre va a ser el jugar, ¿no? Si el niño no juega de la forma que sea, no, hay que revisar qué está pasando con ese niño, porque no es normal que el niño no juegue, no se mueva, no cuestione, ¿sí? Los juegos se producen junto a otros, no con otros. ¿Sí? Entonces solamente están ahí con ellos, ¿no? Si bien a finales de la etapa comienzan a establecer relaciones de amistad verdadera, las relaciones fundamentales son con sus padres, ¿no? En esta etapa son con sus padres, porque son niños pequeños que necesitan de la presencia del papá, de mamá, porque todavía no se sienten autosuficientes, ¿sí? En la parte emocional social, todavía no consideran al amiguito, al compañerito que está al lado, todavía no lo consideran como un apoyo donde puedan darle la mano y que les lleve, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos también consideran que este niño va a necesitar la ayuda de alguien más para poder surgir, ¿no? Entonces, en esta etapa, muy bonita también, ¿no? De los primeros años, justamente las relaciones más estrechas es con sus padres. En este caso, un poco más con la madre, por el sentido que hay un contacto, ¿no? A través del amamantar, ¿sí? El niño necesita que sea amamantado y entonces la madre de familia, ¿sí? La madre que lo tiene al niño,
justamente, ¿no? A través de ese vínculo madre-hijo, pues se vuelve más fuerte todavía. Por necesidad, ¿sí? Porque el niño necesita alimentarse, necesita sobrevivir, ¿no? Entonces tiene todavía esa parte de contenerse ahí. Y después va un poquito soltándose, ¿no? Cuando ya hablamos de los 2 años, cuando ya no está tomando su leche, cuando ya está caminando, cuando ya está relacionándose, ¿no? Ya va dejando a un lado, ¿no? A los 3, 4 años ya va dejando a un lado la presencia fundamental de la mamá o el papá, que no podía dejarlo, ahora sí puede dejarlo porque se siente autónomo, ¿sí? Ese es el desarrollo emocional, social dentro de los primeros años de vida, que nos habla muchísimo de estas áreas. Tema 4. Desarrollo psíquico del niño y del aprendizaje. En este tema vamos a aplicar el proceso del desarrollo psíquico del niño en base en el aprendizaje. Desarrollo psíquico del niño y el aprendizaje. Dentro de la psicología del desarrollo, justamente vamos a hablar de este desarrollo psíquico del niño y del aprendizaje. La aplicación del proceso del desarrollo psíquico del niño como base para el aprendizaje. Si nosotros manejamos correctamente la parte psicológica del niño, donde él pueda desarrollarse adecuadamente a su edad, ¿sí? Por edades, nosotros podemos lograr que el niño pueda trabajar su parte psíquica y por ende su inteligencia va a mejorar, ¿sí? Les he puesto yo esta imagen que nos da un poquito, nos abarca todo lo que necesita el niño desarrollar, ¿sí? Dice todo ello de una forma placentera y positiva, ¿no? Vamos a trabajar con los niños, justamente de esta forma, a través del juego, de la dinámica, del movimiento, de la música, ¿sí? del material didáctico que podemos utilizar, de la estimulación temprana que podemos generar dentro de la parte psicológica, ¿no? Y dentro del desarrollo evolutivo que el niño va haciendo, ¿no? Y la persona va desarrollando. Nos estamos centrando un poco en el niño porque pues, nos interesa saber cómo podemos manejar la primera parte, la primera infancia, para que eso por ende va a mejorar la adolescencia, el adulto mayor, que sería el proceso de su vida. ¿Qué vamos a trabajar dentro de la parte psíquica? ¿Sí? Justamente, ¿no? Tenemos aquí, dice, favorece mi desarrollo psíquico. Vamos a desarrollar el desarrollo psíquico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le podemos generar, ya que el niño vaya pensando, o la persona vaya pensando, vaya tomando decisiones correctas, vaya dentro de las 3 opciones que tiene, elija la mejor, para que su vida se genere mucho más efectiva, ¿no? Al relacionarse, al estar dentro del ámbito social, dentro del aprendizaje, que es justamente lo que vamos a ver en este tema. Todo esto va a favorecer a que se genere un aprendizaje óptimo de acuerdo a su edad. Otra de las partes que también vamos a trabajar, ¿no? Dentro de la psicología es me relaciono con los demás. ¿Cómo a través de esa relación, ¿no? De entender primero mi personalidad, mi autoconcepto, ¿no? Desde de los primeros años de vida tiene que reconocerse su autoconcepto. ¿Qué quiere decir su autoconcepto? Es reconocer lo que es la persona, ¿sí? A mí me gusta más trabajar el autoconcepto que la autoestima. ¿Por qué? El autoconcepto es lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo doy, ¿no? Y me acepto, me quiero, me amo como soy. Ese es el autoconcepto. Autoestima por decir, sí, me quiero, me amo, sí, pero no me acepto. Puede ser, ¿no? El autoconcepto es reconocer lo que usted es, reconocer lo que es este niño, lo que es este adolescente, lo que es este adulto mayor, para decir, esto soy, ¿sí? Y puedo generar mucho más porque yo puedo dar, ¿no? Entonces, eso vamos a trabajar también y en relación con los demás, porque tengo que reconocer que el otro también tiene, ¿no? Una diferencia, tiene una cualidad, tiene unas fortalezas y puedo también relacionarme con esas personas, tanto una persona positiva, negativa, pero yo me mantengo lo que soy, ¿sí?
En eso es la parte psicológica que podemos trabajar. Aprendo valores y normas. Dentro de lo que es el proceso del niño, lo que es el aprendizaje, tiene que mirar, ¿no? Y vivir valores y normas. No podemos irnos lejos de esto. No, dice, bueno, las normas no son para mí, pero hay normas, ¿no? Si, por ejemplo, pasa, está el semáforo en rojo, ¿qué quiere decir? Detenerse, ¿sí? Si yo me paso, puede pasar un carro y puedo causar un accidente, ¿no? O puedo sufrir un accidente. Entonces, las reglas se hacen para cumplir, para estructurar, para que se pueda vivir mejor, ¿sí? Esas reglas y esas normas que nosotros podemos cumplir para mejorar nuestra condición de vida, ¿sí? Desarrollo de la creatividad, ya les decía, vamos justamente a trabajar lo que es el material didáctico adecuado para todas las áreas del aprendizaje psicológico que hacen los niños, en la parte motriz, cognitiva, del lenguaje, socioafectivo, biológico. Entonces, todo eso necesitamos que desarrolle la creatividad. Ahora en los niños podemos generar esa creatividad, en los adolescentes, en los adultos, todos pueden generarse ese desarrollo de la creatividad e inteligencia emocional, justamente se llama ahora, ¿no? Dentro de la parte psicológica podemos nosotros trabajar y desarrollar eso con actividades, con juegos, con dinámicas de memoria, ¿no? Hay muchos recursos que podemos utilizar para este desarrollo. El juego es muy importante para mí porque, ¿no? Dentro de esto, una de las herramientas metodológicas que se utilizan en este momento para el aprendizaje y para la parte psicológica es a través del juego, a través del movimiento, a través de la psicomotricidad, que es aprendiendo en movimiento, ¿no? Eso nos ayuda dentro de la psicología a saber cómo desarrollarse. El desarrollo de las capacidades, ¿no? Descubrir qué capacidades y potenciarlas. No dejemos que el niño, adolescente o el adulto, ¿no? Cualquier persona, cualquier ser humano dentro del proceso del desarrollo no descubra sus capacidades y no las potencie. Entonces tenemos que ir desarrollando esa potencialidad a través también, ¿no? De la parte psicológica mental que se puede ir desarrollando. Consigo coordinar mis movimientos, ¿no? Ya sabemos que la parte de lateralidad, de coordinación, ¿sí? Justamente nos habla dentro de los primeros años de vida, ¿no? Que hay que conseguir una lateralidad ajustada, ¿no? Correcta, ¿sí? Y también pues eso le va a ayudar a que dentro de su proceso de desarrollo sea una persona más equilibrada. Eso es lo que podemos nosotros generar a través de esta psicología, ¿sí? Del aprendizaje. Como podemos ver, ¿no? Es justamente lo que queremos lograr en este caso con los niños, que es la base fundamental. Siempre recomiendo que se trabaje con los niños. ¿Por qué? Porque ahí se crean raíces. Si creamos raíces en el desarrollo del crecimiento, estos niños en su adolescencia, en su adultez, en su vida laboral, familiar, van a ser muy concretos, muy correctos, y van a tener una vida mucho más llevadera, ¿sí? Si nosotros le podemos ayudar a que manejen de esta forma correcta las áreas de su desarrollo. Necesitamos niños felices, necesitamos adolescentes felices, necesitamos adultos felices y también adultos mayores felices en ese desarrollo óptimo que le da la psicología dentro de este proceso. Esto es lo que podemos nosotros trabajar a través de la psicología del desarrollo, donde nos habla también de la parte evolutiva de la persona.